Muy buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo episodio. Para esta ocasión les presento una serie de vivencias extrañas, historias que nos dicen que hay algo allá afuera, algo que no podemos entender, que suceden cosas muy extrañas y suceden por todos lados, que hay algo surcando los cielos, hay algo caminando con nosotros y también hay algo muy raro habitando los mares. Estén muy atentos ya que en una de las historias de esta noche nos han anexado una fotografía. Cuando la miren, pónganle pausa al video y díganme qué es lo que opinan de ella. Quiero agradecer a Tony y a Guadalupe Rodríguez, quienes son miembros del canal y hacen el favor de patrocinar el episodio. También agradezco a Ángel Muñoz, quien nos dejó un super gracias. De verdad que aprecio infinitamente su apoyo y todas sus muestras de cariño. Es una de las razones por las que les seguiré trayendo los episodios, aunque ya no con la misma frecuencia de antes. Pónganse cómodos, acerquen ese café, ese té, denle una buena mordida a esa merienda y disfruten de los siguientes relatos. Hola Mel, buenas noches. Hace poco descubrí tu canal, me gustan mucho las historias. Lo que te quiero contar es algo que creo que está relacionado con lo de la gárgola. En mi familia nos dedicamos al comercio de zapatos. Conmigo ya es la tercera generación que está en el negocio. Nosotros somos de Querétaro, pero nos abastecemos de material en León, como lo hacen muchos zapateros de México. Nuestras idas por materia prima dependen de la carga de trabajo, de los pedidos y también depende de la temporada. Fue por ahí de los 2000 que sucedió esto. Había ido por material con mi papá. Nos apuramos y terminamos pronto de hacer nuestras cosas. Nos regresamos a buena hora. A las 2 de la tarde aproximadamente salimos de allá. Y como a una hora de haber dejado León, en la carretera nos encontramos un auto en sentido contrario que nos hizo el cambio de luces. Eso quería decir que avanzáramos con precaución. Obviamente en ese tiempo quien manejaba era mi padre. Disminuyó la velocidad y más o menos como a 1 kilómetro nos encontramos con 3 automóviles detenidos en nuestra dirección. Encendimos las intermitentes y frenamos. El auto de hasta enfrente estaba un poco atravesado, pero no afectaba el paso. Las personas de los 2 autos de atrás estaban auxiliando. Mi papá fue a investigar. A mí no me dejó que me bajara, pero alcancé a escuchar lo que la persona del carro de adelante le decía. Pues mire, yo llegué hace como 10 minutos y así como está ahorita el joven, así lo encontré. No se ha movido para nada. Está muy asustado, está como en shock. Dice que circulaba a una velocidad no muy alta y alcanzó a ver como a unos 50 metros adelante algo salía de la orilla del camino. No alcanzó a frenar completamente ni a esquivarlo. Solo sintió el golpe. Dice que se detuvo y que al abrir la puerta de su vehículo para bajar, algo se puso de pie frente a su auto y que abrió unas alas enormes y se fue volando. ¿Quién sabe qué es lo que haya visto el muchacho? Pero de verdad que está muy mal. Está muy espantado. Y no se ve como si hubiera ingerido algo. Ojalá ya no tarde en llegar la ambulancia para que lo revise. Actualmente mi papá ya no está con nosotros, pero seguimos con el negocio mi hermano y yo, y nos turnamos para esa vuelta a León. En este tiempo me fui haciendo amigo de uno de los hijos de nuestros proveedores. Él es de mi edad. Llevamos años de platicar. Y una vez, hace 1 año aproximadamente, o 2 creo, la verdad es que no recuerdo bien, pero se me ocurrió contarle esta misma historia. No me estás mintiendo, ¿verdad?, me preguntó con una gran sonrisa. No, ¿cómo crees?, le dije. Bueno, yo no te puedo asegurar nada. Nosotros no vimos absolutamente nada. Solo te cuento lo que aquella persona le dijo a mi papá. Ah, mira, es la gárgola.
Me quedé callado con un gesto de incredulidad. Al ver mi rostro, me llevó a la parte de atrás de su negocio, ahí donde estaba todo el proceso. Y estando ahí le habló a unos de sus trabajadores. Ellos me contaron que habían visto algo como un pájaro muy grande, ahí cerca de la planta. Yo no les creía a estos, pero ya es mucha gente la que cuenta de esta cosa. Dicen que luego se deja ver por la ciudad, ya tardecito, pero que vuela bien alto. Es raro el que la llega a ver de cerca. Y estos cabrones dicen que lo vieron aquí cerquita, ahí parado. Y me señaló la barda que delimitaba su propiedad. Les pregunté que cómo era, y lo describen como un hombre con alas, pero con una apariencia de algo que de verdad no quisiera encontrarme. Si es que es real esa gárgola, es algo de otro mundo, amigo. Ellos tienen varias historias de este ser. Te prometo que la próxima vez que vaya, investigaré bien y ten por seguro que te voy a enviar lo que me cuenten. Gracias a todos quienes comparten sus vivencias. Buena noche y espero les haya gustado mi aporte. Postdata. Aquella vez que pasamos frente al auto en la carretera, aquella vez con mi papá, vimos que el auto de hasta enfrente tenía un golpe en el faro derecho y su conductor estaba sentado en el asfalto, totalmente ido, con los ojos bien abiertos. Parecía que ni estaba ahí. En ese preciso momento, justo cuando pasamos frente a él, el estéreo de la camioneta empezó a fallar, como si se metiera interferencia, como si algo se hubiera quedado ahí, como una energía. Y es precisamente este detalle que escuché que me hizo recordar la historia. Saludos. Mi relato comienza cuando mi mamá viene a Río Verde, San Luis Potosí, a visitarnos y a una revisión con el doctor. En su casa, ahí solo vivía mi abuelito, y como a mi mamá no le gustaba estar sola, mi esposo, mis hijos y yo nos fuimos a quedar con ella. La casa de mi mamá cuenta con 3 recámaras. En medio de ellas hay una sala. Cuando entras, lo primero a mano izquierda es la cocina. Después está el cuarto de mi abuelito. Frente a este cuarto, a la derecha, está la sala, y luego las otras 2 habitaciones. Mi esposo, mis hijos y yo nos acomodamos en la sala. Nos pusimos unas cobijas en el suelo y eso fue suficiente para nosotros. Mi mamá no quiso dormir sola en un cuarto, de modo que le armamos una pequeña camita ahí mismo en la sala. Y ahí se quedó con nosotros. Así dormimos por varias noches. Uno de esos días, mi abuelito nos dijo que había despertado en la noche y que había visto una señora parada en la sala, ahí donde nos quedábamos nosotros. La verdad es que no le hicimos caso, y así quedó su comentario. 2 días después, el día 11 era el cumpleaños de mi esposo, y al día siguiente era el de mi abuelo. Hicimos una carne asada para celebrar a los 2. Ese día, luego de convivir un rato, nos quedamos en el patio, mi cuñado, su esposa, mi suegra, mi mamá, mi esposo y yo. Cuando en un momento vimos que pasó volando una lechuza, y mi cuñada dijo que ese lugar era el paso de las brujas. Pero al igual que lo que había dicho mi abuelo, fue algo a lo que tampoco le tomamos importancia. Se hizo tarde y los primeros en irse a dormir fueron los niños, el abuelo. Al final solo quedamos mi esposo y yo. Nos hemos de haber acostado a eso de las 11:45. El orden en que nos acomodábamos en la cama improvisada era primero mi esposo, luego yo, luego mi hija de 3 años y al final mi niño de 5. Caímos profundamente dormidos, cuando de repente, entre sueño y sueño, escucho algo a lo lejos. Escucho que abren la puerta de la entrada. Era una puerta de cristal y se encontraba como a unos 20 metros del zaguán que daba a la calle, es decir, había un patio entre puerta y puerta. Cuando escuché que la abrieron, intenté despertar, pero no pude. Entre mí dije que seguro no era nada, pero sentía algo. Me quedé con un sentimiento. Hice todo por despertar y no pude. Moví a mi esposo.
y en voz baja le dije que había escuchado cómo abrían la puerta. Él me dijo que de seguro no era nada, que mejor siguiera durmiendo, pero le insistí en que se asomara, que a lo mejor alguien había entrado. Como no queriendo, mi esposo se levantó y yo me quedé acostada, como aletargada. No sé cómo explicarles, pero no podía despertar totalmente, y apenas eran las 12:10 de la madrugada. Tenía poco que nos habíamos acostado. Está la puerta abierta. No puede ser. Yo la cerré con llave, le contesté. Y en ese momento, escuchamos un grito muy fuerte de mi niña. ¿Dónde está la niña? Me enderecé y comencé a intentar tocarla con mis manos, pero no había nadie en su lugar. La niña está afuera. Ella venía caminando hacia adentro. Mi esposo se acercó y la cargó, la llevó conmigo. Mi hija venía despeinada, con su carita toda adormilada. ¿Dónde estabas, mami? ¿Qué hacías allá afuera?, le pregunté. Estaba jugando con los niños. ¿Cuáles niños? ¿Y dónde, hija? Me dijo que afuera, que jugaba con ellos y brincaba. Para ese momento ya se habían levantado mi mamá y mi abuelito, y este último junto con mi esposo fueron a ver afuera. Revisaron todo alrededor de la casa. No había nada. No obstante, los perros de la vecina ladraban muy feo. Se escuchaba como si se le aventaran a algo. A esa hora también sucedía otra cosa. En la casa contigua, con la vecina, se escuchaban cantos y rezos. Esa vecina tenía un hijo desaparecido. Se lo habían llevado los malos y no lo encontraban. Por eso le rezaba, para que apareciera. Luego de eso lo encontraron sin vida. Eso lo supe porque pregunté de los rezos. También alguien me dijo que eso de rezar a la medianoche no era nada bueno. Mi hija era muy miedosa. Cuando despertaba en la noche para ir al baño, siempre me hablaba para que la acompañara. Le pregunté que cómo era que esa noche había salido solita. Me tomó de la mano y me dio un recorrido por todo lo que hizo. Me dijo que se levantó, que fue al cuarto, que se puso los zapatos y que todo lo hizo sin prender la luz. Y dijo que luego fue afuera a jugar, que brincaba y brincaba. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero fue un susto muy fuerte. No me di cuenta cuando ella se despertó. Nadie se dio cuenta. A pesar de que no tenía mucho rato de que nos habíamos acostado, todos caímos en un sueño muy pesado. Mi esposo dice que cuando vio a la niña que venía caminando de afuera, un frío la recorrió de pies a cabeza. No sabía si correr a agarrarla o no hacer nada. Cuando amaneció, mi esposo fue a que lo barrieran con un huevo, pero apenas se lo empezaron a frotar y se rompió. De esto no le contamos nada a mi hija. Creo que ella no lo recuerda. Eso pasó en el 2012. Me sigo preguntando, ¿qué pasó? ¿Sería una bruja que se la quería llevar? ¿Sería acaso el alma del hijo de la vecina, a la que tanto le rezaba del diario a la medianoche? En esa casa nunca habíamos tenido alguna experiencia paranormal o algo que sugiriera la presencia de duendes, como pudiera uno pensar. Luego, en agosto del 2013, volvimos a quedarnos en esa casa. Nos quedamos de nuevo en la sala, debido al intenso calor que hacía por esas fechas. Esas noches, cuando estábamos acostados, cuando dormíamos, yo sentía que alguien me miraba. Sentía que había alguien parado en la ventana, mirando hacia adentro. Después de eso, nunca más volvimos a quedarnos en esa casa.
También en ese año, en el 2013, falleció mi abuelito. Antes de pasar a mejor vida, antes de enfermarse, él nos contó que miró la sombra de un hombre entrar a su cuarto y clarito sintió cómo se acostó al lado suyo. Él se levantó y salió del cuarto, fue hacia la sala y desde ahí dice que vio otras 3 personas paradas afuera de la casa. No supo qué era, no supo qué significaba eso, pero le dio mucho miedo. A la semana enfermó y 2 días después falleció. Y hay otra historia relacionada a su fallecimiento. Mi abuelo solía alimentar un perrito callejero. Cuando velamos a mi abuelo, que lo hicimos por 2 noches, ese cachorro llegaba y se echaba bajo su ataúd, y entre el día se iba a dar sus vueltas a la casa. Cuando llevamos a mi abuelito a la misa de cuerpo presente, el perro se fue caminando detrás de la carroza fúnebre y también entró a la iglesia. Luego salimos hacia el panteón y el cachorro ahí iba, a un lado de nosotros. Después, cuando pusieron el ataúd en el hoyo, el perro rascaba la tierra y se quedaba mirando. Nada más se quedaba viendo cómo lo cubrían. Yo nunca había visto algo así. Ese cachorro llegó a los 9 días al rezo de mi abuelito. Si no lo hubiera visto, no lo hubiera creído. Espero que les guste mi historia. Buenas noches. Hola Mel, aquí te dejo el primer relato contado por mi bisabuelo. Esta historia es en contestación a un video que subiste sobre el gentil, el hombre pez. Mi madre es de Manzanillo, Colima. Durante la época de 1950, mi mamá pasaba mucho tiempo con su abuelo paterno, mi bisabuelo. Él se dedicaba a pescar y a hacer dulces de leche. Mi mamá le ayudaba con los dulces. En varias ocasiones, mi mamá escuchó conversaciones que tenía su abuelo con otras personas y con los pescadores. Hablaban sobre sus experiencias que tenían con los gentiles. Mi mamá me compartió que los gentiles eran seres mitad humanos y mitad pez, que caminaban igual que nosotros, que tenían piernas, brazos, que los había grandes y pequeños. Mi bisabuelo contó haber visto varios durante el tiempo que pescó en una playa escondida. Nunca le pregunté a mi mamá el nombre de aquella playa. Ella ya falleció. En una ocasión, mi bisabuelo fue a pescar solo a aquel lugar que te digo. Cuando se dirigía a su lancha, observó cómo algo caminaba a la orilla de la playa. Era un gentil considerablemente alto. Hacía unos sonidos extraños, en voz alta, como haciendo un llamado, casi como los sonidos que hacen las ballenas. Mi bisabuelo lo vio de espaldas. El gentil nunca se percató de su presencia. Mi bisabuelo lo pudo observar por varios minutos. De repente, vio que aquel ser gigante brincó al agua y desapareció. En otra ocasión, mi bisabuelo y otro pescador pudieron observar lo que parecía ser una familia de gentiles. Todos caminaban por la orilla de la playa. Había aproximadamente 6 de ellos. El más pequeño era como de la estatura de un niño de 1 año. En un momento, todos los gentiles brincaron al agua y desaparecieron. Entre tantos relatos de pescadores que mi madre llegó a escuchar, una persona decía haber descubierto un nido de gentiles. Se lo encontró cuando pescaba y dijo que había varios muy pequeños. Lo que yo sí sé es que en el año de 1992, cuando fui a Manzanillo, mi mamá y yo fuimos a aquella playa. Aún permanecía algo privada, sin muchas viviendas a su alrededor. Tuvimos la oportunidad de hablar con los pescadores que, ciertamente, confirmaron también haber visto gentiles, pero que ya casi no lo sabía, que se estaban terminando porque en Corea
les pagaban muy bien a los pescadores por capturarlos. Al parecer habían descubierto que la carne de gentil podía curar el cáncer y otras enfermedades. El caso es que ya no existen los gentiles, y si es que aún los hay, pues habrá muy pocos. Yo aún conservo algunos que me regalaron en 1992. Obviamente ya están secos, pero aquí tienes una foto de ellos. Hola, quiero contarles una historia que nos platicaba mi abuelo. Es algo que a todos siempre nos dejaba helados de miedo. Y cada que mi abuelo la contaba, parecía que la volvía a vivir. En su rostro se reflejaba el miedo. Verás, mi abuelo nos platicaba que hace como unos 70 años, cuando él tenía unos 25 y recién se había juntado con mi abuela, vivían en una casita en un pueblito en el Estado de México. Para ese entonces ya tenían 2 niñas, una de 10, Elena, y otra de 7, Esperanza. El lugar donde vivían era muy humilde. Había muy poquitas casas por el rumbo, uno que otro negocio, y más allá de eso era prácticamente puro monte. Ellos vivían muy cerca de una casa donde fabricaban cohetes, de esos de vara. Trabajaban con pólvora, pero sin ninguna medida de seguridad. Aún así, los vecinos de la zona no se quejaron. Jamás pensaron que podría ocurrir una tragedia. En esa casa, donde fabricaban cohetes, vivía un matrimonio con su hija, como de 8 o 9 años. Mis abuelos se llevaban muy bien con ellos. Incluso las niñas, que eran más o menos de la edad, jugaban entre ellas. Hasta que ocurrió la desgracia. Un día por la mañana, mi abuela y su hija Elena, la más grande, se fueron por el mandado para hacer la comida. Mi abuelo y la niña pequeña, Esperanza, se quedaron en la casa. Su hija le dijo que ya tenía hambre, y mi abuelo le respondió que ahorita venía su mamá con la comida, que no tardaba, que mientras fuera a la tienda por un refresco rojo, que era el que le gustaba a ella. Esperanza salió a la tiendita que estaba cerca de ahí. Pasaron unos minutos, cuando de pronto se escuchó una explosión. Mi abuelo salió corriendo y de inmediato supo que había sido en la casa de sus vecinos. La calle estaba llena de humo, de polvo. Los pocos vecinos que habían rápido fueron a la casa que se estaba quemando. Lo primero que hizo mi abuelo fue correr a la tienda a buscar a la niña, pero no la encontró. Corrió por toda la calle, buscándola, gritándole, pero no estaba por ningún lado. Una persona vio a mi abuelo buscando a su hija y le dijo que a él le había parecido verla que iba con la hija de los vecinos, los de la casa que se estaba quemando. Mi abuelo corrió para allá imaginándose lo peor, pero con la esperanza de encontrarla. Desafortunadamente, no la encontró. En la casa quemada solo encontraron los restos de las personas grandes, pero de las niñas prácticamente no encontraron nada. Mis abuelos cayeron en una profunda tristeza. La forma en que murió la niña fue impactante, devastadora para ellos. Pasaron 2 años aproximadamente y decidieron irse a vivir a otra parte, ahí mismo en el pueblo, pero ahora más pegado al monte. El lugar estaba lleno de magueyes, de árboles, casi no había luz, ni casas había. Los primeros meses fueron para instalarse, para hacer unos arreglos, para acomodar unos animalitos, y ahí la iban pasando. Ahí ocurría ahora su vida. Cierta noche, mi abuelo escuchó unos ruidos en el patio. También escuchó cómo los animales estaban muy inquietos. Así que se levantó.
Todo estaba en completa oscuridad. Solo se alumbraba con una lámpara de petróleo y a mitad del patio estaba su hija Elena, ahí parada, sin hacer nada. Se le acercó y le preguntó que qué estaba haciendo, que se metiera, pero ella parecía estar dormida. Por una experiencia que había tenido con un familiar, mi abuelo se dio cuenta que su hija estaba como en un estado de sonambulismo, así que la tomó del brazo y la metió a su cuarto. Al amanecer, le preguntó a la niña que qué estaba haciendo en el patio, en la madrugada, pero ella le dijo que no recordaba nada. Pasaron algunos días, y de nuevo, una noche mi abuelo se levantó en la madrugada a causa de unos ruidos otra vez. Y otra vez ahí estaba su hija en el patio, ahí parada. Pero esta ocasión alcanzó a ver algo más. Ahí había otra niña. Estaba parada por los magueyes, a un lado de su casa, y esa niña se echó a correr hacia el monte. Mi abuelo se quedó pensando quién podía ser esa niña. Pensaba que a lo mejor era alguien que vivía cerca, pero se le hizo raro que anduviera por ahí en la madrugada. Llegó a pensar que quizás se quería robar algo o que andaba husmeando nada más. Así que le volvió a preguntar a su hija que qué era lo que estaba haciendo afuera en la madrugada, ahí en el patio. Y la respuesta que le dio esta vez su hija lo sorprendió. Le dijo que había salido a jugar con la niña Esperanza. Mi abuelo no entendía qué es lo que estaba pasando. Se dio cuenta que su hija realmente no estaba dormida, que estaba consciente, aunque pareciera que no. Pero lo más inquietante, ¿quién era esa niña que él mismo había visto? ¿Y por qué se llamaba igual que su hija fallecida en aquella tragedia? Más confundido que asustado, le dijo a su hija que ya no podía salir en las noches, que cualquier cosa primero le avisara a él. Pero este suceso siguió ocurriendo y con más frecuencia. Fueron varias ocasiones en las que él despertaba en las noches y en el patio encontraba a su hija, ahí dormida, ahí de pie, y cada vez más cerca del monte. De pronto podía ver a esa otra niña corriendo por ahí. Nunca pudo verle el rostro, estaba todo muy oscuro. Y cuando trataba de hablarle, la niña simplemente se echaba a correr hacia el monte. No le quiso contar a mi abuela lo que pasaba hasta varios días después. No quería preocuparla. Además, la abuela seguía muy afectada desde aquella desgracia. Un día por la mañana, mi abuelo caminó hacia el monte, en dirección hacia donde corría aquella niña, esperando tal vez encontrar una casita con una familia en donde estuviera aquella niña. Pero no encontró absolutamente nada. Todo era monte, no había nada más ahí. Cuando regresó, le dijo a su hija que le platicara sobre la niña. ¿Quién era? ¿Dónde vivía? Pero ella solo le contestaba que era la niña Esperanza y que le decía que fuera a jugar con ella al monte. Pasaron algunos días hasta que cierta noche mi abuelo, como de costumbre, se levantó en la madrugada y de nuevo ahí estaba su hija, esta vez ya muy cerca del camino hacia el monte. La tomó del brazo y la metió. Volvió a salir con su lámpara tratando de alumbrar a ver si podía ver algo más. Y fue entonces que la vio. Vio a aquella niña parada de espaldas. Parecía que se estaba riendo. Y cuando se acercó, cuando la alumbró,
se dio cuenta que aquella niña, en lugar de piernas, tenía patas de animal, con pelo, con pezuñas. Mi abuelo sintió cómo se le doblaban las piernas del miedo. Se quedó frío, pero en un momento de valor, le arrojó la lámpara mientras se metía corriendo a su casa. Reforzó las puertas y se resguardó con su hija. Estaba aterrado. Ahora sabía que eso no era una niña, que era otra cosa, y se quería llevar a su hija. Apenas amaneció y salió a toda prisa para ver al padre de la iglesia del pueblo. Le platicó todo lo que había pasado, incluyendo lo de la tragedia que había ocurrido años atrás con su hija. Y fue entonces que el padre le dijo que eso que mi abuelo había visto era un demonio, una entidad maligna, que a veces se aprovechan de alguna tragedia o del dolor de las personas para hacer el mal, y que de alguna manera quiso hacerles creer que era su hija fallecida, tomando la forma de una niña, incluso tomando el propio nombre de su hija, para que así mi abuelo y su familia, mediante el dolor y la pena, le dieran acceso a sus vidas, y que con su hija Elena casi lo logra, pues por su condición de sonambulismo, a este ser se le facilitaba el poder llevársela. El padre fue por varios días a la casa, fue a bendecirla y a rezar. Mi abuelo igual construyó una barda alrededor de su casa para evitar que su hija se fuera, por si esa cosa apareció otra vez, pero jamás la volvieron a ver. Aún así, mi abuelo, hasta poco antes de fallecer, recordaba esta historia con mucho miedo, pero sobre todo con gran tristeza. Espero que lean mi historia y poder escucharla próximamente en su canal. Un saludo.